¿Quieres saber cómo puedes perder 20 millones de dólares? Quédate, esta historia es real y es para ti. Vamos a llamarle Pedro. Pedro es un hombre muy inteligente, con muchos estudios, incluso estudios de posgrado, con espíritu innovador, millonario y con muchos contactos. Y nada de eso le ha servido para poder resolver el problema más grande que ha tenido en su vida. Pedro vivía muy tranquilamente con su familia en medio de grandes extensiones de tierra fértil que eran de su propiedad. Como te dije, Pedro tiene muchos estudios, es muy inteligente, así que le pareció muy buena idea abrir una empresa en los Países Bajos, mejor conocidos como Holanda. Es normal y muy usual abrir empresas en Holanda porque tienen leyes que protegen el anonimato, la privacidad y el patrimonio personal. Pedro tenía grandes planes en mente, así que construyó una planta de reconversión de energía y un invernadero realmente gigantesco. Utilizó sus propios recursos y recurrió a algunos créditos con proveedores del país de México para equipar su empresa. Ahí empezó su error y más tarde en el video te voy a decir por qué. Paso número 1. Confía ciegamente en tu gente de confianza. Para llevar a cabo sus proyectos, Pedro contrató a un abogado recién egresado de la universidad, aparentemente lleno de buenas intenciones, lleno de entusiasmo y lleno de ambición, así como de una lealtad y una disciplina que parecía ser a toda prueba. Aquí cometió otro error y pronto sabrás lo que hizo este chico cuando se sintió grande. Paso número 2. Delega todo lo que no te gusta hacer. Pedro cedió el control de las operaciones de sus empresas en ese gerente porque siguió la vieja regla que dice que para ser más eficaz, más eficiente y optimizar el tiempo, la mejor idea es delegar funciones. Así que Pedro delegó en su ahora gerente lo que siempre debió haber hecho él mismo. Lo autorizó para hacerse cargo de las empresas como si fuera dueño y le dio poderes plenos ante notario. Originalmente delegar no parecía ser una mala idea porque Pedro quería aumentar su productividad, quería ser más eficiente, porque su tarea, según él, no era dirigir, sino tener tiempo para pensar de manera más estratégica y más creativa, reducir su carga de trabajo y disminuir su estrés. Eso es lo que todos nos han dicho siempre, que es delegar. Pero hay que tener cuidado con las apariencias. Su gerente era muy trabajador, muy listo, muy hábil y siempre resolvía los problemas que se presentaban con toda la autoridad y la autonomía que Pedro le había cedido. Además, con acceso a todos los recursos, las cuentas bancarias, el personal y con toda la confianza que Pedro le había dado. Pero en las siguientes decisiones fue que se empezó a germinar la semilla del desastre. Paso número 3. Regala acciones de tu empresa a tu gente de confianza. Con el tiempo y cuando Pedro formó la empresa que quería, observó los resultados que su gerente le estaba dando y como una forma de premiarlo lo convirtió en socio minoritario, pero a fin de cuentas un socio, sin que ese gerente tuviera que desembolsar ni un solo peso. Así que su gerente ya no solamente era gerente, además era socio y además se había vuelto su amigo. Paso número 4. Paga las deudas de tu empresa con acciones. Siguiente error. Durante la construcción de su proyecto, Pedro había recurrido a un proveedor, como te comenté, que le suministró millones de pesos en equipamiento a crédito y después de negociar con él, lo convirtió en socio para pagarle parte de lo que le debía con acciones de la empresa. Pero además le dio acciones que valían mucho más dinero del que realmente le debía. Sin embargo, el capital de la empresa solamente estaba en el papel, en las actas, porque todavía ninguno de los socios había aportado ni un solo peso. Sin embargo, la propietaria mayoritaria de las acciones de esa empresa no era Pedro, sino la empresa que era propiedad de Pedro. Es decir, Pedro era propietario de la empresa por conducto de su empresa holandesa. Así que había una empresa que se acababa de formar, de constituir ante notario, y la empresa tenía 3 socios. La empresa holandesa, que en realidad era de Pedro, que tenía la mayoría de las acciones. El gerente, que tenía una parte minoritaria, y el proveedor, que tenía el resto de las acciones. Entre los 3 tenían el 100%, pero las aportaciones de capital eran de saliva, de papel, en realidad no existían. Nadie había sacado un peso de su bolsillo todavía para la empresa. Paso número 5. Haz contratos sin contacto con la realidad, sin análisis y sin pensar. Llegó el momento en el que Pedro decidió iniciar operaciones y para eso hicieron una asamblea en la que la empresa de Holanda aportaba muchísimos millones de pesos, traduciéndolo 20 millones de dólares, pero no aportó dinero. Según las actas de asamblea, aportó bienes muebles e inmuebles. ¿Cuáles bienes muebles e inmuebles? Pues todos los que eran propiedad de Pedro. Pero esos bienes no eran de la empresa holandesa, eran propiedad de Pedro. Pero resulta que Pedro no era socio de la empresa. ¿Ya comprendes el error? La empresa de Holanda, aunque en los documentos aportó millones, al aportar lo que no es suyo, en realidad no aportó nada, porque no tenía nada. Y se menciona que aporta los terrenos y la infraestructura que no es suya, sino de Pedro. Pero resulta que Pedro no es socio
Aquí quiero explicarte algo. Cada persona física o moral tiene un patrimonio propio y solamente puede tomar decisiones sobre su propio patrimonio, sobre sus propios recursos, no sobre recursos que no son suyos. La empresa holandesa no podía aportar los bienes de Pedro porque no eran suyos y Pedro no podía aportar esos bienes porque él no era socio de la empresa. ¿Ya me explico mejor? Paso número 6. Contrata profesionales por su prestigio, pero sin capacidad. Posteriormente ordenaron hacer un avalúo de todos los bienes. Todos los que participaron en esas actas, incluyendo el notario, aceptaron el avalúo como si fueran las escrituras de los bienes y consideraron la aportación como si fuera legítima, cuando en realidad se trataba de una operación inexistente, porque nunca hubo una transmisión de propiedad, lo que se le llama legalmente como enajenación. Nunca hubo una operación de compra-venta, de cesión de los bienes de Pedro. Pedro conservaba legalmente la propiedad de los bienes y la empresa holandesa no podía aportar los bienes de Pedro. Sin embargo, el notario consideró todos estos bienes como aportados a la empresa. Paso número 7. Coloca todo lo que tienes en otras manos. Como te mencioné, el total de los bienes que la empresa holandesa estaba supuestamente aportando era de 20 millones de dólares. Y sí, la empresa holandesa aportó 20 millones de dólares en bienes que no eran suyos, eran de Pedro. Pedro nunca transmitió su propiedad, nunca la enajenó, la regaló, la donó ni la aportó. En esta operación todos cometieron errores, pero a quien le costó el error fue a Pedro. Así que ahora había una empresa con 3 socios, con un capital millonario, respaldado por bienes que sí existían, pero que no eran ni de los socios y por lo tanto no eran propiedad de la empresa. Honestamente, cuando yo me di cuenta de esa incongruencia, de esa barbaridad que estaba sucediendo, no pude entender cómo nadie lo pudo notar, incluyendo los notarios, todos los contadores, los abogados y los socios. Pero en realidad, esa empresa no era dueña de nada, no era dueña ni de un cacahuate. Y todos, hasta ese momento, eran socios, amigos, cuates y casi compadres. Eran felices como lombrices y comían perdices. Paso número 8. Mientras recibas dinero, deja de preocuparte. Empezaron a exportar alimentos, la cosecha, y el dinero entraba de verdad a raudales, era muchísimo dinero. Pedro confiaba en su gerente, que además era su socio y amigo, y este último le pasaba mes tras mes cantidades muy grandes de dinero para sus gastos personales y para desarrollar otros proyectos. Así que Pedro andaba orondo y lirondo, lleno de confianza, tranquilo y gastando como si fuera jeque petrolero, porque mientras su gerente le reportara ganancias y le entregara dinero, Pedro se sentía tranquilo y su gerente podía manejar las cuentas bancarias y todos los recursos a su antojo. Pero un día todo estalló. Pedro se dio cuenta de que en secreto, a sus espaldas, su gerente estaba maniobrando para quitarle sus tierras. Se dio cuenta de que su gerente estaba de acuerdo con su antiguo proveedor, con su acreedor y ahora socio, para realizar actos indebidos, para despojarlo, para usar el dinero en su propio provecho y para dejarlo en la calle, en pocas palabras. Su proveedor demandó a la empresa para recuperar lo que la empresa le debía, a pesar de que ya había sido pagado con las acciones de la empresa. Es decir, el proveedor demandó a la empresa de la que era socio. Y así empezaron a llover las demandas contra la empresa y contra Pedro, una demanda tras otra. Paso número 9. No tengas un plan B. Pedro había cometido otro error. Nunca tuvo la precaución de abrir una cuenta bancaria personal y depositar ahí una parte del dinero que el gerente le entregaba, porque confiaba en su gerente. ¿Cómo no iba a confiar en él si era su amigo y le entregaba dinero? Pero su gerente, una vez que se descubrió la traición, dejó de ser su amigo y dejó, por supuesto, de darle dinero. Por eso, cuando la situación de despojo fue notoria y explotó, Pedro no tenía ni un centavo, así que no tenía recursos para contratar a un abogado y no tenía dinero ni siquiera para mantener a su familia. Tuvo que sacar a sus hijos de la escuela y tuvo que usar el poco dinero que podía conseguir para lo más indispensable, que era comer. Fíjate cómo pasó de ser millonario a no tener dinero ni siquiera para comer. Paso número 10. Nunca revises las operaciones de la empresa y firma todos los documentos que te pongan enfrente sin leerlos. Con el paso de los meses y con el apoyo de personas en los que aún confiaba, se fue armando el rompecabezas de lo que le había sucedido a él, a sus bienes y a su empresa. Se descubrió que habían sido pagados millones de pesos en facturas falsas, con operaciones inexistentes y a valores exorbitantes. Se descubrió que habían falsificado firmas, que habían sobornado y amenazado a notarios, habían sobornado y amenazado a empleados, habían realizado contratos a escondidas, le habían hecho firmar a Pedro documentos que lo perjudicaban y él había firmado por esa confianza ciega. Habían usado los poderes que él había otorgado en su propia contra y se le estaban acabando como si estuvieran desplumando un pollo. Pedro, cuando se vio sin dinero
dinero y despojado de sus bienes, empezó a vender algunos bienes para sobrevivir, de los pocos que no estaban en nombre de la empresa, para poder pagar deudas y pagar los gastos más apremiantes, lo más urgente, como su comida y sus gastos más indispensables. Viéndose en problemas, se acercó a todos los que él consideraba sus amigos, porque es un hombre con muchos contactos con personas importantes, pero nadie lo ayudó, y lo que abundaban eran supuestos amigos que en realidad querían sacar provecho de la situación. Paso número 11. Deja que la desesperación dirija tus decisiones. Pero algo pasó, y es algo que casi siempre pasa después de que traicionaron nuestra confianza. Yo no puedo decir si era cierto o no, pero él decía que era acosado, que pasaban automóviles sospechosos cerca de su casa y además se estacionaban para vigilarlo. En sus tierras acosaban su rancho, sus pozos de agua, y él podía ver o creía ver personas armadas. Lo cierto es que Pedro se sentía agotado, acosado y vulnerable, y se sentía atemorizado por la seguridad y el bienestar de su familia. No se puede culpar a un hombre por tener miedo de que le pase algo a las personas que más ama, a lo más valioso de su vida. Paso número 12. Confía en tus contactos de negocios como si fueran tus amigos. Pedro buscaba ayuda, toda la que pudiera, en donde se pudiera encontrar, pero las personas que conocía, en quienes creía que podía confiar, y todos sus contactos parecían darle la espalda. Él estaba realmente solo. Quienes habían sido sus abogados de siempre se rehusaron a apoyar. Paso número 3. No contrates profesionistas capaces si te quieren cobrar. Una vez Pedro acudió con unos abogados realmente muy honestos, decentes, muy profesionales, que le habían recomendado, pero como le pidieron un anticipo, hasta eso no excesivo, pero bastante grande, él no los contrató porque no podía pagarles. Él hubiera tenido que hacer un sacrificio, como a lo mejor vender un vehículo, un caballo o algo de lo que tenía para pagar ese anticipo, pero no lo hizo. Paso número 14. Confía en las personas que te impresionan con su prestigio, con sus apariencias. Así que Pedro se acercó a pedir ayuda a otros dos abogados con mucho más prestigio, con unas oficinas muy elegantes y, por supuesto, abogados mucho más caros, que aceptaron defenderlo a cambio de un pago en especie, es decir, a cambio de parte de los terrenos que Pedro todavía tenía. Les dejó un poder notarial y confió en esos abogados. Paso número 15. Abandona el campo de batalla. Pedro no soportó la presión, no soportó el acoso, no soportó las amenazas, la falta de dinero, el peso abrumador de tantas demandas, problemas, traiciones, y por su bien y el de su familia se fue del país, a otro país en el que tenía más amigos y conocía más personas. Vendió algunos bienes y se fue, no lo culpo, pero sucedieron varias cosas que eran fácilmente predecibles. Cuando abandonas el juego, pierdes. Sus socios, ahora sus rivales, sus enemigos, aprovecharon que Pedro ya no estaba y se soltaron metiendo demandas y más demandas contra él, haciendo más maniobras para despojarlo cada vez de más bienes, y aún peor, para hacerlo ver a él como si él fuera el culpable ante los ojos de la ley. Los abogados que supuestamente lo iban a defender, esos abogados tan caros y con tanto prestigio, también lo traicionaron y se aliaron con sus antiguos socios. Fue un desastre. Quizá no lo sabes, pero si tú no respondes a una demanda legal, la pierdes, aunque la demanda sea excesiva, ilegal, o aunque tú tengas la razón. Si no respondes, si no te defiendes, la pierdes. Y fue así, sigue siendo así, como han ido despojando a Pedro. Pedro nunca tuvo en realidad un abogado, nunca tuvo defensa, y abandonando el país dejó a sus antiguos socios con la libertad de seguirlo despojando. Paso número 16. Darlo todo por perdido. Esta historia aún no ha terminado. Pedro ahora ya tiene abogados, al parecer muy buenos, que aceptaron cobrar sus honorarios hasta que recuperen el patrimonio de Pedro. Quiero que aprendas una cosa y la entiendas muy bien. La ley, la justicia y la lógica son tres conceptos diferentes que a veces coinciden, pero muchas veces no. En este asunto, todos, absolutamente todos, hicieron las cosas mal, y este es el resultado, que acabará mal para cualquiera de ambas partes. Y este problema nos trae tantas enseñanzas que quizás se me pase alguna, pero las podemos resumir así. 1. Delega, pero no dejes de supervisar a la persona en quien confías. 2. En los negocios, entiéndelo, no hay amigos. Tu socio es tu socio, no tu amigo, y el dinero puede corromper a la persona más leal. Sobre todo, nunca delegues el manejo del dinero, es tu dinero. 3. No te dejes impresionar por personas que dicen saber mucho, tener mucho dinero o tener mucho prestigio. Unas oficinas elegantes y un traje de diseñador no te dicen nada sobre la capacidad de un profesionista. 4. Revisa cuidadosamente todo lo que firmas, y si no lo entiendes, pregunta a un profesional, o a 2 o 3 o a todos los profesionales a los que tengas acceso. 5. Dicen que nadie aprende en cabeza ajena, pero yo no estoy de acuerdo. No hay mejor negocio
negocio que aprender de los errores ajenos. Así que tú aprende de Pedro. 6. Nunca pienses que tienes el control, aunque aparentemente lo tengas. 7. No abandones el campo de batalla. Si abandonas, pierdes. 8. Siempre, por más seguro que te sientas en tu posición, siempre ten un plan B. Y de preferencia un plan C y un plan D y todos los planes alternativos que te sean posibles. 9. Siempre guarda recursos de reserva. Recursos intocables por si todo sale mal. Esa es la parte más importante del plan B. 10. Tienes que aprender a hacer sacrificios rentables. No pagar a esos abogados que le pidieron el anticipo fue un gran y grave error. 11. La desesperación es la peor consejera. Y las emociones sin autodominio te pueden llevar a tu autodestrucción. 12. Nunca te asocies si no es estrictamente indispensable. Pero más concretamente, nunca te asocies con un empleado. Nunca le des parte de tu empresa a un acreedor. Y nunca regales acciones. A Pedro, aprender todo esto podría costarle $20 millones. Pero a ti te está saliendo gratis. Yo, por mi parte, le deseo a Pedro justicia, paciencia y toda la suerte del mundo. ¿Y tú? Oh, yeah.